Vamos a recordar el libro de Esther, los primeros 2 capítulos. A ver, los jóvenes que están aquí, no necesito que lean ahorita, nomás son preguntas. Por ejemplo, el rey Asuero tenía una reina. Para los jóvenes, ¿cómo se llamaba esa reina? Los jóvenes. A ver. No, los obreros, dice ahí el orden que nos mandaron, que no van a poder participar. Sí. De última instancia, si no contestan, sí pueden contestar. Sí. A ver, nuestra hermana Azucena dijo, Baste. Sí, correcto. Sí, está bien, correcto. A ver, otra pregunta. Mardoqueo creó a una muchacha que era de Mardoqueo ella, o sea, llamada Esther. ¿Su tío? A ver, la voy a hacer más clara, ¿verdad? ¿Qué parentesco había entre, que se levante el joven, qué parentesco había entre Mardocheo y Esther? ¿Qué eran familiares, pero qué eran? A ver, sí, hay 2 versiones. A ver, voy a leer el texto en la antigua versión. A ver, jóvenes, pónganse listos. Había un varón judío, estoy leyendo Esther capítulo 2, verso 5, pero en esta versión. Había un varón judío en Susan, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jehochías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había creado a Hadasha, que quiere decir Esther. Su nombre principal era Hadasha, pero es Esther. Ok, ¿qué es Esther? Ahí dice el mismo texto, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre y era moza. A ver, entonces, ¿qué era de Mardoqueo? Esther. ¿No se puso de pie el que contestó? No era eso. ¿Su sobrina? No, y no. Y es que ahí yo también, creo que la vez que yo prediqué dije que era su sobrina. Y no es su sobrina. Hay versiones que dicen que era su tío y ahí dicen que era su primo. Pero sí existen las versiones que era su tío. Ok. Bueno, voy a leer 2 versiones y la antigua ya la leí y dice, vean, chequen. Y había creado a Esther, hija de su tío. Por ejemplo, si ponemos hija de su tío, pues hija del tío de quién? Pues hija de su tío, hija de su tío de Mardoqueo, entonces por lo tanto era su prima. Porque leyendo esta versión que tengo, esta otra versión, Dios habla hoy, dice así. Mardoqueo tenía una prima, huérfana de padre y de madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Hadasha o Esther. Entonces, como que la versión antigua y la versión Dios habla hoy indica que Mardoqueo y Esther eran primos, no más que ella era una muchacha y él se deduce que ya estaba más grande, ¿ok? Bueno, a ver, pregunta para los jóvenes. Haz de cuenta que ya estamos en una plenas preguntas. Mardoqueo, ¿de qué tribu era? Los jóvenes.
A ver, ¿quién contestó? ¿Benjamín? Correcto, de Benjamín. Un punto para Aarón y para nuestra hermana Azucena. ¿Y quién dijo la otra respuesta? A ver. A ver, también. A ver, estas cosas, esta historia de Mardoqueo y de Esther están sucediendo para los jóvenes. Está sucediendo en el reinado de Babilonia, medos y persas, griegos o en el reino de Roma. El que tenga la respuesta, el joven se levanta y lo dice. Correcto. Medios y persas en el segundo reinado. Ok. A ver. El rey Asuero tenía un consejero o ¿cómo dice aquí? Un consejero o un principal de todos sus hombres de confianza. ¿Cuál era su nombre? Amán, ¿o correcto? Amán, con acento en la segunda A, Amán. Ok. A ver, esta es pregunta para los jóvenes. Amán venía con su caballo para entrar a la ciudad y cuando él entraba, pues venían más soldados con él. Y a él le gustaba que todos se postraran cuando a él lo veían, pero había un hombre que no se postraba. ¿Quién era? A ver, Jacob, que te levantaste. ¿Quién era? Ah, no, va al baño. ¿eh? A ver, algún joven, ¿quién no se postraba? Ok, correcto. A ver, ¿quién me contestó Mardoqueo? ¿Fue Azucena? A ver, Azucena, levántate a ver, y dinos, ¿por qué tú crees que Mardoqueo no se postraba o no se arrodillaba? Ah, ok, ¿y por qué? Ah, ok, correcto. Entonces, pero faltó la palabra que dice la palabra de nuestro Dios, o más bien dice Dios que uno no se debe de arrodillar a una imagen, a una persona, porque solamente la adoración es para Dios y para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque así dice la Escritura, que toda rodilla se doble a Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ok, vamos a ver, amados hermanos, que a Amán le gustaba que se arrodillaban, ¿verdad? Pero dice que había un hombre que se llamaba Mardoqueo que no se arrodillaba y con eso traspasaba el mandamiento del rey, ¿verdad? Y nos quedamos en Esther capítulo 3, verso 4 lo leímos, ahora vamos a ver el verso 5. A ver, así que ahí sí pido a todos y todas la congregación que busquemos Esther capítulo 3, verso 5. Y vamos a ver, voy a pedir a una hermana quien guste a leer el 5, el 6, el 7 y el 8. Adelante, mi hermana Cristina, ¿quiere leer Esther capítulo 3 del verso 5 al verso 8? Yo Amán que Mardoqueo ni se arrollaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo un poco poder en mano de Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. El pueblo de Mardoqueo en el mes primero, en el mes de Isaac, en el año del 10º del rey Asuero, fue echada. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para que cada día, cada mes del año, salió el mes del 10º, en el mes de Adar. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo
nada se beneficia. Pues dejarme vivir. Amén. Así el rey, de gente que sean decididos, Dios les sabe, y es talento, nos plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amén. Hasta ahí, hermana. Aquí vamos a ver estos textos que leyó nuestra hermana, ¿verdad? Dice que vio a Amán, pues él tenía un cargo, ¿verdad? Él era el consejero del rey, quiere decir como su mano derecha del rey Asuero, y pues tenían a su disposición, pues, soldados, ¿verdad? Y quiere decir que cuando él pasaba ahí y veía que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, dice que empezó a guardar un coraje, ¿verdad? Contra Mardoqueo. Pero Amán ya sabía el pueblo que era de Mardoqueo, ¿verdad? Que era judío, que era del pueblo de los judíos, dice. Que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Y después dice que en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º, el rey Asuero fue echada suerte, quiere decir pero es suerte delante de Amán, de día en día, y del mes en mes, y salió el mes de 12º, que es el mes de Adar. Es el calendario hebreo trae 1, Nisán, y sigue 2, 3, Sivan, y así se va hasta llegar al 7º es Tisri, y el 12º es el mes 12, que es el mes de Adar. Así viene el calendario, del 1 al 12, y el 12 es el mes de Adar. ¿Qué quería en esa fecha Amán? Pues quería saber qué se hacía con ese pueblo. Dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Dice, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene o no le conviene dejarlos. Pues Amán, queriendo aconsejar al rey Asuero, dice, hay un pueblo que sus leyes son diferentes. En aquel tiempo, en el tiempo de Esther, en el tiempo de Mardoqueo, ellos eran notados que son diferentes. ¿Por qué? Por las leyes. Es como ahorita. La iglesia de Dios israelita se identifica por el sábado, las fiestas, la ley de purificación, el saludo, la ley de alimentación, y se puede notar uno, pueden decir, hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Israelita, que sus leyes son diferentes, y a veces no le es provecho para los negociantes, no le es provecho para para nadie. ¿Por qué? Porque si hablamos de trabajo, quieren el sábado de descanso. Ese como que no nos conviene aquí esos israelitas, porque quieren el sábado de descanso. Pero aquí sucede que, por ejemplo, este hombre Amán, pues era el segundo después del rey Asuero. Como ponerle aquí el gobernador, y el segundo del gobernador, dice a esos israelitas. Pero había alguien que era Mardoqueo, que cuando pasaba Amán, ese Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Y entonces dice ahí el texto que Amán empezó a llenarse ¿de qué? De ira, y todo lo que iba contra Mardoqueo iba con todo su pueblo de Mardoqueo, que eran judíos. Así que, amados hermanos, así que le propone al rey: hay un pueblo aquí en tus provincias de tu reino que no te conviene tener. Dice el 9, ahí va la premeditación, alevosía y ventaja. Se lo voy a explicar a los jóvenes. Es como pensar algo, ¿cómo le vamos a hacer con esas personas? Vamos a formular un plan para que ya no se reúnan, un ejemplo, lo vamos a poner así. Y además de esto, yo voy a poner un dinero para que así sea, dijo Amán. Entonces dice el 9, si place al rey, escríbase que sean destruidos. Es la planeación, ¿verdad? Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda
para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces le dio la propuesta, que sean destruidos. 1. Además, yo te voy a traer a tus tesoros 10,000 talentos de plata. Acuérdense, joven. Amán le propuso al rey Asuero que los judíos fueran destruidos por 10,000 talentos de plata. Esa pregunta se los van a hacer en el examen de los jóvenes. Y dice aquí, y yo los traé al tesoro del rey. El verso 10. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadatá, Ageo, enemigo de los judíos. Es como si yo le dijera al gobernador, no permitas, en lugar de Amán, ¿no? Que yo que desea ser Amán, Dios libre, ¿no? Pero es como si yo dijera al gobernador de este estado, te voy a pesar 10 millones de dólares y te los voy a traer aquí a tu tesoro, pero no permitas que no se abra ninguna localidad de los israelitas. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué va a decir el gobernador? No, pues, sí, o qué va a decir, en este caso, ¿qué dijo el rey? ¿Qué dijo el rey Asuero? Aquí está el anillo. ¿Qué quiere decir? Que el anillo del rey, cuando el rey entregaba el anillo, pues se sellaba ese edicto y ya era una ley. Y dice aquí, amados hermanos, entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadatá, Ageo, enemigo de los judíos, y díjole, la plata propuesta sea para ti, y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Qué hizo el rey Asuero? No aceptó la plata, sino le dijo, quédatela, y tú haz con ese pueblo lo que tú te pareciere. Dice el verso 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a 13 del mismo, que es a los 13 días de Nisán, que es el mes primero, fueron llamados los escribas. ¿Para qué? Para redactar el documento, ¿verdad? De qué se iba a hacer con los judíos o con el pueblo de Mardoqueo. Y fuese escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Quiere decir que si el rey le dio la orden a Amán, ya Amán dice, ya tengo la orden del rey, ya voy a decirle a los escribas que escriban lo que yo voy a decidir. Dice, a los príncipes del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y asignado con el anillo del rey. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey para destruir. ¿Qué puso Amán ahí en ese documento, en ese aviso? Dice, para destruir y matar y exterminar a todos los judíos. ¿No más los grandes? ¿Qué dice ahí? Para destruir y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres, en un día, en el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, para apoderarse de su despojo. ¿Ok? Si estamos en el mes primero, que es en el mes de Nisán, cuando se está dando este edicto, ¿cuánto tiempo tenía? Ya se los expliqué un poco. A ver, ¿cuánto tiempo tenía el pueblo judío para que se llegara a esa fecha? Iba a ser el 13 de Adar. A ver, jóvenes, si el mes primero del calendario judío es Nisán, y es cuando se está hablando estas cosas, pero cuando iba a acontecer todo iba a ser en el mes de Adar, que les dije que era el mes, ¿qué? Duodécimo, que es el 12. Entonces, del 1 al 12, ¿cuántos meses había para que ellos iban a tener? Como 11 meses, ¿verdad? Casi un año. Entonces dice que en el mes 13, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, aquí lo dice duodécimo. Se me dificulta decir esa palabra, pero es el mes 12 para apoderarse. Entonces quiere decir que aproximadamente 11 meses tenía el pueblo para escapar de ese edicto, ¿verdad? Dice el verso 14. ¿Quién me quiere ayudar a leer el 14? Sí.
14 y 15 ya para finalizar este capítulo. Del 4, sí, del 3, Esther 3. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen percibidos para aquel día. Salieron los correos de César por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susán, capital del reino, y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susán estaba conmovida. Bien, aquí vemos, ¿verdad? Que salen los mensajeros a poner esos, lo puedo poner así como esos carteles, esos póster a cada provincia. Sale porque ya estaba decidido. El rey Asuero lo aprobó, se lo aprobó a su consejero. Y Amán, como tenía un coraje con el pueblo judío, dice, y este Mardocheo va a ser el primero. Bueno, estoy poniendo esas palabras porque ya tenía un coraje, ¿no? Porque tenía un coraje con Mardocheo y con todo su pueblo. Entonces sale ese edicto. Pero aquí vemos, amados hermanos, que ¿cómo comenzó ese coraje de Amán contra Mardocheo? Nomás porque Mardocheo no se arrodillaba. A veces, amados hermanos, pasa que en nuestro trabajo, luego dicen los compañeros, ¿verdad? Tú no vienes el sábado. Es que voy a la iglesia. Pues yo también voy a la iglesia, pero a mí no me quieren dar el sábado. Y tú sí bien que te vas, dice. Es más, yo le voy a decir al manager, así le dicen, al encargado, pero le dicen managers, que no te dé permiso. Le digo, pero yo le dije, y sí me dio. No, pues yo le voy a decir que no vengas, porque por tu culpa me hacen venir a mí. Y yo quiero descansar también sábado. Pero no precisamente para ir a la iglesia, sino que quieren descansar también igual que uno. ¿Para qué? Para irse al baile o cualquier situación aparte, ¿verdad? Y vemos aquí, amados hermanos, que siempre le empiezan a guardar uno. Y viene la fiesta, ¿verdad? Viene, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Viene la fiesta de Pentecostés o de Cabañas, que el primer día y el octavo se guardan como un sábado, ¿verdad? Y pedimos el día. ¿Y qué hacen los compañeros? Ah, ya vi que no vas a venir. Ya me dijo la manager que no vas a venir. Me está pidiendo a mí que yo venga por ti. O que venga a cubrir ese turno. Y siempre empiezan a guardarle a uno como, pues si no coraje, pero empiezan a decir, ¿pero por qué tienes que ir? Empiezan a verlo a uno con desprecio. Amados hermanos, ¿quién dijo estas palabras? A ver, ¿quién dijo estas palabras? No es de Esther, pero sí, ¿quién dijo? Es menester obedecer a Dios. Antes Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ¿quién creó el cielo y la tierra? Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién puso mandamiento de guardar el día del Señor? Pues Dios. ¿Quién puso las fiestas? Dios. ¿Quién es el dueño de todo lo que vemos? Dios. A ver, yo trabajo para un patrón. ¿Y quién le da a mi patrón? Dios. Entonces, si obedecemos al dueño de todo, ahora sí, lo voy a poner si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere que no obedezcamos los mandamientos, las fiestas. Ah, pero si obedecemos a Dios, él va a ser nuestro amparo. Si de este trabajo dicen, pues sabes que por tu sábado y por tus fiestas ya no tienes trabajo, pero el dueño de todo va a abrir la puerta para otro trabajo. A lo mejor me quiere sacar de la esclavitud y en otro trabajo me van a pagar mejor y me van a dar el sábado. ¿Qué mejor? Entonces tenemos que mirar, amados hermanos, que Mardocheo tenía una doctrina del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La misma que tenemos nosotros. Y que debemos de ver que si en el trabajo, amados hermanos, nos miran con recelo, con desprecio, con señalamiento, que porque guardamos el sábado o somos de la iglesia de Dios, tengamos esta fe que a veces, amados hermanos, en el trabajo, y siempre se da a veces eso, ¿no? De que Julano ya cumple años y traen el pastel y quieren hacernos participantes del pastel. Y parece que no, a veces la persona dice, si le digo que no, va a decir que le desprecio un pedacito de pastel. Si le digo que sí, entonces ¿qué?
sí creo en los cumpleaños. Y entonces me quedo ahí como, ¿qué hago? ¿Qué digo? Entonces, la palabra de nuestro Dios debe decirle, no, gracias, porque yo no celebro cumpleaños, si es que te pide más explicación, pero le puedes decir, no, gracias. Y ya, que lo reparta a los demás. Pero tenemos que tener un carácter propio, una definición, porque Mardoqueo no le estaba preguntando a los demás, ¿ahora me arrodillo o no me arrodillo? Él tenía un carácter definido. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que se dio este edicto a todas las provincias que estaban en Susa, capital del reino, ¿verdad? Y dice que Amán estaba sentado, dice el rey y Amán estaban sentados a beber vino. Quiere decir que ellos, sale el edicto y ellos estaban sentados despreocupados. Ahorita, amados hermanos, vemos que las cosas están difíciles. Y están difíciles. Pero estamos bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Siempre nuestro refugio debe ser Él. Ciertamente, amados hermanos, a todos ellos que ponen las leyes los puso Dios. Y también Dios algún día los va a quitar. Nosotros debemos de seguir lo que dice la palabra, sé sumiso, sé obediente a nuestras autoridades y también debemos de conducirnos en el temor de Dios, que Él tiene el poder para guardarnos y siempre tener la respuesta y la actitud que Dios nos dé en nuestro pensamiento si es que en una situación estuviéramos difícil. ¿Por qué? Porque aquí vemos con este Mardoqueo, pero a veces, amados hermanos, cuando venga la persecución, ahí sí ya estamos hablando de otra situación, semejante a lo de Mardoqueo es cuando vaya contra la iglesia. Entonces sí que se dé un edicto y que digan, esta iglesia por tener estas leyes se va a cerrar. Tal vez tengamos que volver a las casas. Tal vez que ya no en nuestras casas, sino que se haga como en los tiempos de antes, que andaban escondiéndose, huyendo y guardando el día del Señor como podían. Amados hermanos, va a llegar ese día, porque la palabra de Dios así lo dice. Por eso nuestros hijos nos debe de preocupar, ¿por qué deben de estudiar la Escritura? Y dejar de estar en el teléfono, sobre todo aquí en la iglesia. Porque hay una consecuencia. Bueno, pero por lo menos hay que comenzar con el uno, ya que aquí en la iglesia, por lo menos en la casa, de alguna manera, pero sí, qué bueno que fuera que en la casa. Como en la escuela. A ver, yo le voy a preguntar a los niños, a los jóvenes que van a la escuela. En la escuela, los maestros no les dejan tener su teléfono. Bueno, en algunas escuelas, porque ya en unas escuelas también ya hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero hay escuelas que sí. Sí se los quitan, ¿verdad? Sí se los quitan. Y yo pienso, vamos, hermanos, que los maestros dicen, pues aquí vienen a estudiar una materia. Y aquí a mí me están pagando, pero a mí me piden también que los alumnos tengan una instrucción académica. Entonces, imagínense el maestro hablando, era que álgebra, historia y matemáticas, y aquí está hablando, y yo me voy a poner de alumno. Imagínense, es una falta de respeto al ¿cómo le dicen al maestro? Al docente, algo así. Profesor, docente, algo así, académico. Entonces, por eso aquí, y aquí en la casa de Dios, ¿qué dice Levítico 26, 2? Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Porque en la antigüedad el sacerdote o algún miembro del pueblo que contaminaba el templo dice que era muerto. Y la verdad que, amados hermanos, cuando pasan esas cosas no queremos que llegue algún correctivo de parte de nuestro Dios. Bueno, pasamos en lo que sigue. Porque pueden llegar momentos y a lo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos les va a tocar eso. De que cuando digan, ¿saben qué? Las localidades de la iglesia de los israelitas se van a cerrar. ¿Y saben qué? A ver, hermano Aarón, ¿tú cuál es tu creencia? Si dices israelita, te van a llevar preso.
Si dices que no eres israelita, vas a estar renegando la doctrina de Dios. No, pues yo no soy israelita. Como dijo Pedro, dijo una mujer que, acordémonos de lo de la Pascua. Dice que habían unas mujeres y que en ellos un discípulo iba siguiendo a Jesús para ver qué le hacían. Y dice que unas mujeres y unas personas que estaban ahí cerca, dice que vieron. Dice, él estaba con Jesús, él es uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no, dice, no lo conozco. Y después que dice, no, dice, su habla es igual que el de él. ¿Y qué llegó a decir? Que llegó a conjurar que él no lo conocía, dice. Se cumplió lo que dijo Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? De cierto te digo, que antes de que cante el gallo, tú ya me hubieras negado 3 veces. ¿Y qué puede pasar aquí? Que le pregunten, hermano Aarón, o hermano Julano, hermano Sutano, hermano Jorgito, yo te veía que tú ibas a esa iglesia. ¿Tú eres de ellos? No, pues que no, yo no soy de ellos. Con tal de librarse. Amados hermanos, tenemos que tener un carácter. ¿Por qué? Porque Jesús murió obedeciendo a nuestro Dios. Y por decirle la verdad al pueblo, lo sentenciaron a crucificar. Santiago fue muerto a cuchillo. Y Juan el Bautista fue degollado por llevar el evangelio eterno. Aquellos santos hombres y muchos más murieron. Esteban murió apedreado. Entonces vamos a ver, ¿pero qué ganaron? El reino, la vida eterna. Y ellos van a resucitar para ya no morir. Es lo que quiere nuestro Dios. En lugar que vayamos al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y este hombre estaba muy doctrinado. Vamos a leer, los invito a que se pongan de pie. Y vamos a leer 4 versículos del capítulo 4. Esther, capítulo 4. Porque pueden llegar momentos que tengamos en esa angustia y vamos a hacer lo que hizo Mardoqueo. Vamos a leer hasta el verso. Hasta el verso. Hasta el verso 8. Lo vamos a dar alternadamente. Esther, capítulo 4, del verso 1 al 8, alternadamente. Yo leo el 1 y nos unimos en el 8. Dice así, amados hermanos. Mientras tanto, el rey Amán estaban con el rey Asuero, estaban bebiendo, tomando su vino en su palacio. Dice, ¿qué pasó con Mardoqueo? Dice así. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza y fuese por medio de la ciudad clamando con grande amargo y clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijéronselo. Y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no lo recibió. Entonces Esther llamó a Tash, uno de los eunucos del rey que él había hecho estar delante de ella, y mandólo a Mardoqueo con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues a Tash a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y dióle noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey por razón de los judíos para destruirlos juntos. Dióle también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther
y se lo declarase y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedirle delante de él por su pueblo. Amén. Vemos, amados hermanos, que pues tanto llegó el coraje de Amán que quiso destruir no tan solo a Mardocheo, sino a todo su pueblo. Amados hermanos, siempre cuando vemos estas cosas hay que refugiarnos en nuestro Dios, que de más adelante vamos a ver que Dios los libró. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.